¿Qué haces cuando descubres que la jaula donde te encerraron toda tu vida era, en realidad, tu mayor protección? El frío del mármol era un eco de la indiferencia en sus ojos. El rey Alfa me observaba como si fuera basura que el viento había arrastrado hasta su trono, y quizás eso era exactamente lo que yo representaba. Pero mientras él me despreciaba con cada fibra de su ser, yo hacía lo que siempre había hecho: contar. Contaba las grietas en las columnas, la distribución del peso y los puntos ciegos. Analizaba cada rostro de los guerreros que lo rodeaban, cada salida, cada debilidad en su palacio perfecto. Mi silencio era solo una estrategia. Mi mente, un arma que nadie se atrevió a inspeccionar, y memorizaba cada rostro de los guerreros que lo rodeaban, cada salida, cada debilidad. Sabía dónde estaban los puntos ciegos, las paredes más delgadas, y qué pasaje secreto había sido ignorado en los planos originales. Mi mente trabajaba en 3 dimensiones, construyendo un mapa de fallas en su palacio perfecto, porque nadie esperaba que una Omega invisible supiera leer el lenguaje de las estructuras. Nadie imaginaba que la chica silenciosa que vendieron como tributo había pasado años descifrando códigos ancestrales en el sótano de su propia casa. Y definitivamente, nadie sospechaba que el hombre que me miraba con asco terminaría de rodillas frente a mí. Cuando encontré la marca en mi muñeca 3 noches después, supe que todo cambiaría. No era la marca de un lazo de sangre que él entendía. Era el sello de una mente que jamás cedería, un desafío que él no sabría descifrar, la marca de una igualdad intelectual, y él todavía no lo sabía. Pero volvamos al principio. Al día en que mi hermano mayor me empujó dentro del carruaje sin siquiera mirarme a los ojos. «Solo eres útil ahora», dijo mi padre con voz plana, como si estuviera hablando de enviar ganado. Era el 10º día del 8º mes. Llovía, y yo llevaba el vestido más barato que encontraron en la casa. Porque, ¿para qué gastar en alguien que de todas formas desaparecería? Esta es la historia de cómo la Omega que nadie quiso se convirtió en la mente que salvó un reino. De cómo el rey más poderoso del norte aprendió que el verdadero poder no ruge, susurra. Y de cómo descubrí que el destino es más cruel cuando te da exactamente lo que nunca supiste que necesitabas. Siéntate. Respira hondo. Porque lo que viene no es un cuento de hadas. Es una guerra silenciosa donde las armas más letales son las palabras no dichas y los secretos enterrados bajo años de desprecio. Y al final, cuando el polvo se asiente y las máscaras caigan, descubrirás que la verdadera maldición nunca fue ser invisible. Fue que todos cerraran los ojos. El carruaje olía a madera húmeda y resignación. Conté cada bache del camino, 47 hasta la frontera del territorio real. Mi hermano Dante no había dicho una palabra desde que cerraron la puerta, ni siquiera cuando me golpeé la cabeza contra el marco de madera en el bache número 12. Supongo que hablar con alguien que ya está muerta es un desperdicio de aliento. Muerta. Eso era lo que yo representaba para ellos ahora. Una Omega sin valor que finalmente servía para algo. Saldar la deuda de una familia cobarde. Miré por la ventana diminuta. Los árboles se volvían más densos, más oscuros. Territorio Alfa. Podía olerlo en el aire. Ese aroma a pino salvaje y autoridad que hacía que mi instinto Omega quisiera encogerse. Pero yo había aprendido hace mucho a silenciar esos instintos. Había aprendido a silenciar muchas cosas. Cuando lleguemos, dijo Dante finalmente, sin mirarme, mantén la cabeza baja. No hables a menos que te pregunten. No hagas nada estúpido, nada estúpido. Como si yo fuera capaz de arruinar algo que ya estaba arruinado desde el momento en que nací Omega en una familia que solo valoraba la fuerza bruta. ¿Y si me pregunta algo? Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. El rey no te preguntará nada. Eres un tributo, no una invitada. Dante se frotó la cara con ambas manos. Por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a culpa en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Mira, esto nos salva a todos. Papá estaba a punto de perder las tierras. Los acreedores iban a... Lo sé. Y lo sabía. Había escuchado todas las conversaciones susurradas, todos los gritos nocturnos sobre deudas y honor perdido. Lo que ellos no sabían
Era que yo también había leído los documentos financieros que papá dejaba en su estudio. Había calculado exactamente cuánto debían y a quién. Había visto los nombres de las manadas enemigas que presionaban en las sombras. Pero nadie pregunta a una omega invisible qué piensa sobre las finanzas familiares. El carruaje se detuvo bruscamente. Voces afuera, graves, autoritarias. El inconfundible tono de guerreros alfa que no necesitan gritar para imponer respeto. La puerta se abrió, y una ráfaga de aire frío entró junto con un hombre de cabello plateado y cicatriz en la mejilla. Tributo de la familia Monterre. No era una pregunta. Dante asintió, casi reverencial. Mi hermana, ¿cómo se acordó? El guerrero me estudió con la misma expresión que usarías para evaluar ganado. Sus ojos recorrieron mi vestido gastado, mi cabello sin arreglar, la forma en que mantenía las manos entrelazadas en mi regazo. Vi el momento exacto en que decidió que yo no representaba ninguna amenaza. Perfecto. Sígueme. No me despedí de Dante. Él no se despidió de mí. Simplemente bajé del carruaje y caminé detrás del guerrero hacia el palacio que se alzaba como una bestia de piedra contra el cielo gris. Las puertas eran más grandes de lo que había imaginado. 3,5 metros de altura, talladas con símbolos que reconocí de los textos antiguos que solía leer en secreto. Lobos, lunas, sangre, poder, la historia de una manada que nunca había sido conquistada. Dentro, el silencio era diferente. No era el silencio de ser ignorada. Era el silencio de 100 ojos observándome, evaluándome, despreciándome. Guerreros alineados en las columnas. Mujeres beta con vestidos que costaban más que toda mi casa. Y al fondo, subiendo 3 escalones hacia un trono de roble oscuro. Él, el rey alfa. No necesitaba que nadie me dijera quién era. Su presencia llenaba el salón como una tormenta contenida. Alto, de hombros anchos, con cabello negro que le caía justo por encima de los ojos. Esos ojos, grises como el acero, y fríos, tan fríos que sentí que cada paso que daba hacia él me congelaba un poco más por dentro. Me detuve a 5 metros de distancia. El protocolo decía que debía arrodillarme. Mi orgullo decía que siguiera de pie. Mi instinto de supervivencia ganó. Me arrodillé. Levanta la cabeza. Su voz, grave, controlada, letal. Obedecí. Nos miramos por primera vez, y vi exactamente lo que esperaba ver. Desprecio absoluto. No había curiosidad en su mirada. No había interés. Solo el fastidio de un hombre obligado a aceptar basura que no pidió. Tu nombre. Iris. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Iris Monterre. Iris. Repitió mi nombre como si fuera una palabra en idioma extranjero. Luego se reclinó en su trono, estudiándome con la misma intensidad que usarías para analizar una mancha en tu bota. Tu familia te envía como pago por protección. ¿Sabes lo que eso significa? Sí. ¿Y aceptas? Qué pregunta tan ridícula, como si tuviera opción. Sí. Algo cambió en su expresión. No ablandamiento, solo decepción, como si hubiera esperado que al menos protestara, que mostrara algo de espíritu antes de rendirme. Mírala, dijo uno de sus guerreros, un alfa de cabello rubio con sonrisa cruel. Ni siquiera vale la pena el viaje. Deberíamos haberles pedido 2. Risas bajas resonaron en el salón. Nadie me defendió, ni siquiera el rey, que simplemente observaba en silencio mientras sus hombres me destrozaban con palabras. Conté las risas. 7. Memoricé las caras. Cuando terminaron, el silencio regresó, más pesado que antes. El rey se puso de pie. Bajó los escalones con movimientos deliberados, calculados. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler su esencia. Pino, humo y algo más oscuro que no supe identificar. Vivirás en el ala este. No molestarás a nadie. No causarás problemas. Y si tu familia vuelve a fallar en sus compromisos, se inclinó apenas, lo suficiente para que solo yo escuchara sus siguientes palabras. Tú pagarás el precio. ¿Entendido? Asentí. Mentira. Yo no pagaría nada. Porque si algo había aprendido en 22 años de invisibilidad era esto. Los que subestiman son los primeros en caer. Me llevaron a mi habitación. Una celda bonita con ventana y cama suave, pero celda al fin.
Cerré la puerta y finalmente, por primera vez en todo el día, respiré. Caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver parte del patio de entrenamiento, las murallas exteriores, el bosque más allá. Conté las torres de vigilancia. 8. Analicé los puntos ciegos. 3. Y entonces lo vi. En la sombra del ala norte, apenas visible entre las columnas, un hombre me observaba. No era un guerrero. Su postura era diferente, más serpentina. Cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió. Y yo reconocí esa sonrisa. Mi sangre se congeló. No, no podía ser. Él no podía estar aquí. No después de... El hombre desapareció entre las sombras antes de que pudiera estar segura, pero mis manos temblaban cuando me aparté de la ventana. El pasado, resultaba, tenía dientes más afilados que cualquier alfa, y acababa de morderme. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa. La misma que había visto 5 años atrás, en el sótano de la casa de mi tío, la misma que me persiguió en pesadillas durante meses, hasta que aprendí a no dormir profundamente nunca más. Pero no podía ser él. Víctor había desaparecido después de aquella noche. Mi padre dijo que lo habían expulsado de la manada, desterrado a tierras lejanas por crímenes que nunca especificaron. Yo nunca pregunté, nunca dije nada, porque las omegas invisibles que hablan de alfas poderosos terminan siendo las mentirosas, no las víctimas. Cuando el amanecer finalmente pintó las paredes de gris, me levanté. Mi habitación era más grande que el sótano donde había pasado la mayor parte de mi adolescencia, pero se sentía igual de vacía. Un armario con 3 vestidos que claramente habían pertenecido a otra persona, una mesa pequeña, una silla, nada personal. Nada que indicara que alguien vivía aquí en lugar de simplemente existir. Perfecto. Yo era experta en simplemente existir. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. El desayuno se sirve en el comedor este. Tienes 10 minutos. La voz era femenina, cortante. Pasos alejándose antes de que pudiera responder. Me vestí con el menos gastado de los 3 vestidos. Azul oscuro, simple, con mangas largas que cubrían las cicatrices que nadie necesitaba ver. Me recogí el cabello en una trenza apretada y salí. Los pasillos del palacio eran un laberinto de piedra y grandeza. Cada columna tallada, cada tapiz contaba historias de victorias militares y linajes puros. Pasé junto a retratos de reyes anteriores, todos con la misma mirada de acero, la misma mandíbula firme. El peso de la tradición colgaba en el aire como niebla espesa. El comedor este no era el salón principal donde me habían presentado ayer. Era más pequeño, más íntimo, pero no menos intimidante. Una mesa larga de roble oscuro ocupaba el centro, rodeada por sillas de respaldo alto. Y en esas sillas, alfas, todos ellos. Reconocí al guerrero rubio que se había burlado de mí ayer. Estaba sentado a la derecha, desgarrando un pedazo de pan con las manos mientras reía de algo que había dicho el hombre a su lado. Otros 5 alfas ocupaban espacios estratégicos alrededor de la mesa. No había omegas, ni siquiera betas. Solo yo. Siéntate. La orden vino del hombre de cabello plateado que me había recogido del carruaje. Señaló una silla al final de la mesa, lo más lejos posible de donde ellos comían. El mensaje era claro. Estás aquí, pero no eres parte de esto. Me senté sin protestar. La conversación continuó como si yo no existiera. Hablaban de entrenamientos, de rumores sobre manadas en el sur que se estaban volviendo agresivas, de cambios políticos que amenazaban la estabilidad de los territorios del norte. Mencionaron un nombre que hizo que todos se tensaran. Coronel Draven. Escuché que está reuniendo aliados, dijo el rubio. Manadas pequeñas que no tienen nada que perder. Draven es un perro rabioso, respondió otro. Sin honor, sin código, solo ambición. El de cabello plateado, a quien los demás llamaban Marcus, negó con la cabeza. Es más que eso. Es estratégico. Ya tomó 3 territorios en 6 meses. El rey debería tomarlo más en serio. Un silencio incómodo siguió. Nadie contradijo a Marcus, pero tampoco nadie estuvo de acuerdo. Tomé un sorbo de agua y seguí escuchando. Draven. Ese nombre no me era familiar, pero la forma en que lo decían, con esa mezcla de desprecio y preocupación, me dijo todo lo que necesitaba saber. Era una amenaza real, una que este palacio estaba ignorando.
¿Y tú qué opinas? La pregunta me tomó desprevenida. El rubio me miraba con esa sonrisa cruel otra vez. Seguro la Omega tiene ideas brillantes sobre estrategia militar. Risas. Otra vez. Como si la humillación fuera el plato principal del desayuno. Mantuve la mirada en mi plato. No opino. Claro que no. Se reclinó en su silla, satisfecho. Las Omegas no piensan, solo obedecen. Quise decirle que había leído más sobre táctica militar que él probablemente en toda su vida. Que podía señalar exactamente 3 errores en su análisis de Draven, basándome solo en lo que acababan de decir. Que si el coronel era tan estratégico como sugerían, ya tendría espías dentro de este palacio. Pero las Omegas invisibles no hablan. Así que simplemente asentí y seguí comiendo en silencio. Después del desayuno me dejaron vagar. No había tareas asignadas, no había expectativas claras. Yo era un objeto decorativo que debía existir sin molestar. Exploré el ala este, memorizando cada pasillo, cada puerta, cada ventana. 3 salidas de emergencia. 2 escaleras ocultas detrás de tapices. Una biblioteca en el segundo piso que aparentemente nadie usaba. Entré a la biblioteca. El olor a papel viejo me golpeó como un abrazo. Filas y filas de libros se extendían hacia el techo alto. Historia, filosofía, textos militares, registros ancestrales. Mi paraíso personal escondido en el corazón de mi prisión. Corrí los dedos por los lomos hasta que encontré lo que buscaba. Tácticas de guerra en territorios divididos. Lo saqué del estante y me senté en un rincón donde nadie me vería desde la entrada. Llevaba 3 páginas cuando escuché la voz. Lectura interesante para una Omega. Me tensé. Conocía esa voz. Cerré el libro lentamente y levanté la vista. Él estaba en la entrada, apoyado contra el marco de la puerta con esa postura relajada que nunca había sido realmente relajada. Víctor. Más viejo ahora, con algunas canas en las sienes, pero con la misma mirada depredadora. No sabía que seguías viva, dijo, entrando a la biblioteca con pasos silenciosos. Después de aquella noche, pensé que habrías... Bueno, ya sabes. Mi garganta se cerró. Las palabras quedaron atrapadas detrás del miedo. Oh, vamos, Iris. ¿Ni siquiera un saludo para un viejo amigo de la familia? Se acercó más, demasiado cerca. Tu padre nunca mencionó que te enviarían aquí. Qué coincidencia deliciosa. ¿Qué haces en este palacio? Logré decir, mi voz apenas un susurro. Trabajo aquí. Asesor de asuntos externos. El rey valora mi... experiencia. Sonrió. Y ahora tú estás aquí también. Bajo el mismo techo. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Se sentó en la silla frente a mí. Sin invitación. Sin permiso. Sus ojos recorrieron mi rostro como si estuviera buscando algo específico. Ese libro que estás leyendo. Continuó, señalándolo con un gesto casual. Información bastante sensible. El rey no aprobaría que una simple Omega tributo tuviera acceso a estrategias militares. Podría pensar que estás... espiando. La amenaza flotó entre nosotros, clara como el cristal. No le diré nada, agregó, reclinándose con falsa generosidad. Siempre que tú y yo tengamos un... entendimiento, como antes. Mi estómago se revolvió. Como antes. Como cuando tenía 17 años y él me encontraba en lugares donde nadie más podía escuchar mis gritos. No tengo nada que esconder, mentí. Todos tenemos algo que esconder, pequeña Iris. Se puso de pie, alisándose la ropa. Especialmente tú. Recuerda eso. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome sola en la biblioteca con el libro todavía apretado entre mis manos temblorosas. Respiré. 1 vez, 2 veces, 3. Víctor estaba aquí, en el palacio, con acceso, con poder. Y yo estaba completamente sola. Pero mientras guardaba el libro de regreso en el estante, mis ojos cayeron sobre otro título. Venenos comunes en la corte real. Una idea comenzó a formarse. Pequeña, peligrosa, porque si algo había aprendido del pasado era esto. Los depredadores solo atacan cuando creen que su presa está indefensa. Quizás era hora de dejar de parecerlo. Pasaron 3 días antes de que el destino me diera la oportunidad que necesitaba. 3 días de existir en las sombras del palacio, evitando a Víctor,
soportando miradas de desprecio y pasando cada noche en la biblioteca, memorizando todo lo que podía sobre venenos, antídotos y las debilidades estructurales de este lugar. Había aprendido que el ala norte tenía problemas de humedad, que los guardias cambiaban turnos cada 4 horas, que el rey entrenaba solo cada amanecer en el patio este, y que nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a la omega invisible. Hasta la noche del ritual, el sonido de campanas me despertó. No eran las campanas normales que marcaban las horas. Estas eran urgentes, irregulares, con un tono que hacía vibrar algo primitivo en mi pecho. Me asomé por la ventana y vi antorchas moviéndose en el patio. Guerreros corriendo en formación hacia el ala sur. Algo estaba mal. Me vestí rápido y salí al pasillo. Otras puertas se abrían, rostros confundidos asomándose. Una beta que vivía 2 habitaciones más allá me miró con ojos enormes. «Es la ceremonia de vinculación», susurró. Algo salió terrible. No esperé más explicaciones. Seguí el flujo de gente hacia el gran salón ceremonial, un espacio que no había visto antes. Las puertas estaban abiertas de par en par, y adentro, caos. Un alfa joven estaba en el suelo, convulsionando. Su piel tenía un tono grisáceo, y sus ojos rodaban hacia atrás mostrando solo lo blanco. Alrededor de él, 3 sanadores de la manada intentaban estabilizarlo mientras el rey observaba con expresión pétrea a pocos metros de distancia. «¡No funciona nada!», gritaba uno de los sanadores, una mujer mayor con manos manchadas de hierbas. «El veneno está avanzando demasiado rápido». «¿Veneno?». Me abrí paso entre la multitud, acercándome lo suficiente para ver mejor. Sobre una mesa ceremonial había una copa volcada, su contenido derramándose sobre símbolos tallados en la madera. El líquido era oscuro, casi negro, y el olor, mi mente trabajó rápido. Ese olor. Lo había leído. Raíz de acónito mezclada con algo más. Algo que bloqueaba los antídotos normales. «Va a morir», dijo Marcus con voz tensa. «Si no hacemos algo en los próximos minutos». «Belladona». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El rey me miró como si acabara de materializarme de la nada. «¿Qué dijiste?». Su voz era peligrosamente baja. Tragué saliva. Demasiado tarde para retractarme ahora. «Es acónito con belladona. Por eso los antídotos normales no funcionan. Se contrarrestan entre sí». Di un paso adelante, mis piernas temblando pero mi voz sorprendentemente firme. «Necesitan neutralizar la belladona primero con carbón activado y luego tratar el acónito con atropina en dosis controladas». La sanadora mayor me miró como si hubiera hablado en lengua antigua. Como, «¿Y quién te dio permiso para hablar?». El guerrero rubio, cuyo nombre había descubierto que era Kael, me fulminó con la mirada. «Eres una omega. ¿Qué sabrías tú de venenos?». «Más que tú, aparentemente». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Un murmullo recorrió la sala. Kael dio un paso hacia mí, sus ojos brillando con furia alfa, pero la voz del rey lo detuvo en seco. «Espera». Se acercó a mí con pasos medidos, estudiándome con una intensidad que me hizo querer encogerme. «¿Estás segura de lo que dices?». «Sí». «¿Y cómo sabe una omega sobre combinaciones de venenos?». Podía mentir. Debía mentir. Pero el chico en el suelo estaba muriendo y cada segundo contaba. «Leo». Dije simplemente. «Mucho, y tengo buena memoria». Sus ojos grises me atravesaron, buscando el engaño, la manipulación. No encontró ninguna. Solo encontró la verdad incómoda de que la omega que habían despreciado sabía algo que ellos no. «Haz lo que dice», ordenó a la sanadora. «Pero mi rey, ahora». La sanadora obedeció, aunque con renuencia evidente. Preparó el carbón activado con manos expertas y lo administró al chico envenenado. Luego, con precisión quirúrgica, inyectó la atropina en dosis pequeñas. Contuve la respiración. 30 segundos. Las convulsiones comenzaron a disminuir. 1 minuto. El color empezó a regresar a su rostro. 2 minutos. Sus ojos dejaron de rodar y enfocaron, confundidos pero vivos. El alivio colectivo fue palpable. La sanadora miró hacia mí con una expresión que mezclaba asombro y algo parecido al respeto. Marcus silbó bajito.
Kael parecía querer matarme y besarme al mismo tiempo, lo cual era perturbador en múltiples niveles. Pero el rey no apartaba sus ojos de mí. «Llévense a Damian a la enfermería», ordenó. «Marcus, quiero investigar quién tuvo acceso a esa copa. Esto fue un intento de asesinato durante un ritual sagrado. Alguien va a pagar». Los guerreros se movieron con eficiencia militar. El salón comenzó a vaciarse. Yo intenté escabullirme entre la multitud, pero una mano férrea atrapó mi muñeca. «Tú te quedas». El rey. Esperamos hasta que estuvimos solos en el salón ceremonial. La copa envenenada todavía yacía sobre la mesa. Evidencia silenciosa de traición. Él me soltó, pero se quedó peligrosamente cerca. «Explícate». No fue una petición. Ya lo hice. Leo libros. Las omegas no leen sobre venenos. Y ciertamente no memorizan antídotos complejos sin razón. Su mirada se estrechó. «¿Quién eres realmente, Iris Monterré?» Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Este era el momento. Podía seguir mintiendo, seguir siendo invisible, seguir siendo segura. O podía dar el primer paso hacia algo diferente. «Soy alguien que tu corte decidió que no valía la pena conocer». Levanté la barbilla, encontrando sus ojos. «Soy alguien que pasó años en un sótano leyendo cada libro prohibido que mi familia pensó que nunca tocaría. Alguien que entiende que el conocimiento es la única arma que una omega puede tener cuando todos asumen que es estúpida». Algo cambió en su expresión. No ablandamiento exactamente, más como recalibración. «Los libros sobre venenos están en la sección restringida de mi biblioteca», dijo lentamente. «¿Cómo accediste?» «Mierda». La puerta estaba abierta. Mentí pésimamente. La puerta tiene 3 cerraduras y requiere una llave que solo Marcus y yo poseemos. Dio un paso más cerca. «Intenta de nuevo». Podía oler su esencia ahora. Envolvente, intimidante, pino y humo y poder. Mi omega interno quería someterse, agachar la cabeza, pedir perdón. Pero yo había pasado demasiado tiempo siendo pequeña. Abrí las cerraduras con un alfiler, admití finalmente. Tomó 20 minutos, pero funcionó. Por un segundo, solo un segundo. Algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. Se desvaneció tan rápido que pude haberlo imaginado. «Salvaste una vida esta noche», dijo. «Eso cuenta algo. Pero también admitiste haber violado la seguridad de mi biblioteca. Eso cuenta en tu contra. Esperé el castigo. La celda. El destierro. Algo. A partir de mañana trabajarás con los sanadores», dijo en cambio. «Si realmente tienes ese conocimiento, lo pondrás al servicio de esta manada». Y Iris se inclinó hasta que su aliento rozó mi oído. «Si descubro que tuviste algo que ver con este envenenamiento, si esto fue una forma de ganarte mi confianza, no habrá misericordia». Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome sola en el salón ceremonial con el olor a veneno todavía flotando en el aire. Salí en silencio, pero en el pasillo oscuro, una figura me esperaba. «Víctor, qué actuación más impresionante», dijo con esa sonrisa que odiaba. «Salvando vidas, impresionando al rey. Casi me convenciste de que eras heroica. Aléjate de mí». «Oh, pero es que tengo que felicitarte». Se acercó. «Aunque me pregunto, ¿cómo sabías exactamente qué veneno era? Casi como si hubieras visto esa combinación antes». Mi sangre se congeló. «Yo puse la copa allí, por cierto», susurró. «Un pequeño regalo para el rey. Para crear inestabilidad. Pero tú arruinaste mi plan». Me agarró del brazo, apretando hasta que dolió. «La próxima vez que interfieras, pequeña Iris, no será un alfa random el que muera». Me soltó y desapareció en las sombras. Y yo me quedé allí, temblando, entendiendo finalmente la verdad terrible. El enemigo no estaba solo afuera. Estaba sentado en la mesa del rey. Trabajar con los sanadores era como entrar a un mundo que nunca supe que quería. La enfermería ocupaba todo el ala oeste del segundo piso, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz natural y el olor a hierbas medicinales flotando en cada rincón. La sanadora mayor, quien finalmente me dijo que se llamaba Elena, me observó con recelo los primeros 2 días, pero después de verme identificar correctamente 7 plantas venenosas y preparar 3 cataplasmas sin instrucciones, su resistencia comenzó a ceder. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó la mañana del tercer día,
mientras yo molía raíz de valeriana con movimientos precisos. Libros. Era la verdad, aunque no toda. No le dije que había pasado incontables noches en aquel sótano frío, leyendo a la luz de velas robadas, memorizando cada página porque el conocimiento era lo único que nadie podía quitarme. Y práctica. ¿Práctica? Enarcó una ceja. Las omegas no practican medicina. Esta sí. Elena me estudió con esa mirada que ya empezaba a reconocer en este palacio. La mirada de alguien recalculando todo lo que asumió sobre mí. Bueno, dijo finalmente, si vas a estar aquí, al menos serás útil. Hoy llega un cargamento de suministros del sur. Necesito que revises el inventario y me digas qué está contaminado. ¿Contaminado? Algunos proveedores mezclan hierbas baratas con las caras para aumentar ganancias. La mayoría no puede notar la diferencia. Tú... Me miró de arriba a abajo. Probablemente sí. Tenía razón. Pasé la tarde examinando cajas de suministros. Identifiqué 3 lotes de árnica adulterada, 2 de corteza de sauce que en realidad era corteza de álamo común, y una bolsa entera, de lo que se suponía era ginseng, pero olía sospechosamente a rábano picante teñido. Increíble, murmuró Elena cuando le mostré mis hallazgos. Este proveedor nos ha estado estafando por meses y nadie se dio cuenta. El olor es diferente si sabes qué buscar. Claramente. Me entregó un frasco con líquido ambarino. ¿Y esto? Lo olí. Estudié su consistencia. Probé una gota minúscula en la punta de mi lengua. Tintura de amapola. Buena calidad, pero mal almacenada. Está comenzando a fermentar. En 2 semanas será inútil. Elena negó con la cabeza, entre impresionada y frustrada. Marcus va a tener que hablar con ese proveedor. No puedo trabajar con suministros deficientes. La mención de Marcus me recordó algo que había estado evitando pensar. Víctor todavía estaba en el palacio. Todavía tenía acceso. Y yo había arruinado su plan de envenenar al rey creando inestabilidad. ¿Qué haría después? Iris. La voz de Elena me sacó de mis pensamientos. El rey quiere verte. Mi estómago se apretó. ¿Cuándo? Ahora. Está en el salón de estrategia. El salón de estrategia era exactamente lo que esperaba. Masculino, militar, intimidante. Mapas cubrían las paredes. Marcadores de madera representaban manadas y territorios. Y en el centro de todo, inclinado sobre una mesa masiva, estaba él. El rey no levantó la vista cuando entré. Cierra la puerta. Obedecí. Elena dice que identificaste suministros contaminados, dijo, moviendo una pieza en el mapa. Proveedores que nos han estado estafando. Sí, interesante, especialmente considerando que esos mismos proveedores fueron recomendados por Víctor hace 3 meses. Ahora sí me miró. ¿Crees en las coincidencias, Iris? Mi boca se secó. Él sabía, o al menos sospechaba. No, mi rey. Yo tampoco. Rodeó la mesa con movimientos deliberados. Dime, cuando salvaste a Damian la otra noche, ya sabías quién había envenenado la copa. Podía mentir. Debía mentir. Pero algo en sus ojos me dijo que ya conocía la respuesta. Tenía una sospecha. ¿Y no dijiste nada? ¿Quién me habría creído? Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía. Soy una omega tributo. Víctor es un asesor respetado. Mi palabra contra la suya no es una competencia. Tu palabra, repitió lentamente, salvó una vida. Eso me hace cuestionar si debería empezar a darle más peso. Nos miramos en silencio. El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico. Tengo un problema, dijo finalmente, volviéndose hacia el mapa. El coronel Draven está aquí. Señaló una región al sur marcada con rojo. Ha tomado 4 territorios en 2 meses. Mis scouts reportan que está reclutando alfas descontentos, manadas pequeñas que se sienten ignoradas por las grandes. Está construyendo un ejército. Estudié el mapa. Los territorios conquistados formaban un patrón. Está rodeando la capital. Sí. Me miró sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Es obvio. Señalé las posiciones. No está tomando territorios al azar. Está aislándote, bloqueando rutas comerciales, cortando líneas de suministro. En 6 meses, si sigue este patrón, tendrás hambruna en la capital sin que él dispare una sola flecha.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus dice que debería atacar ahora, comentó, observándome con esa intensidad que me hacía sentir transparente. Kael quiere esperar refuerzos. ¿Tú qué harías? ¿Yo? Me reí sin humor. Soy una omega que ve patrones que mis generales entrenados no ven. Cruzó los brazos. Responde la pregunta. Respiré hondo. Esto era una prueba. Tenía que serlo. Ni atacar ni esperar, dije finalmente. Draven espera ambas cosas. Espera que seas predecible. Moví una de las piezas en el mapa. Pero si enviaras emisarios a las manadas que él está reclutando, si les ofrecieras lo que Draven no puede, legitimidad, protección real, representación en tu consejo, cortarías su ejército antes de que se forme. Eso sería darles poder a manadas que nunca han tenido voz. Sí, sería revolucionario. Sí, mis alfas odiarían la idea. Probablemente. Me estudió con esa mirada que todavía no sabía descifrar. ¿Y por qué debería confiar en el consejo de alguien que admitió haber violado la seguridad de mi biblioteca? Porque esa misma persona salvó la vida de uno de sus alfas cuando nadie más pudo. Sostuve su mirada. Y porque en este momento necesitas ideas nuevas más de lo que necesitas proteger tu orgullo. El golpe fue verbal, pero efectivo. Vi el momento exacto en que decidió si sentirse insultado o intrigado. Eligió lo segundo. Marcus dice que eres peligrosa, dijo lentamente, que una omega con tu inteligencia es una amenaza. Marcus tiene razón. ¿Y debería tenerte miedo? Depende. Di un paso adelante, sorprendiéndome a mí misma. ¿Planeas seguir tratándome como una amenaza o empezar a verme como un recurso? Sus ojos se estrecharon. Por un momento largo, no dijo nada. Luego, increíblemente, sonrió. No fue una sonrisa completa, apenas una curvatura en la comisura de sus labios, pero fue real. Eres muy diferente de lo que pensé. Tú también. La admisión quedó flotando entre nosotros. Algo había cambiado. No era confianza, no todavía. Pero era el primer ladrillo removido de esa pared de desprecio que había existido desde el momento en que me vio arrodillada en su salón. Implementaré tu estrategia, dijo, volviendo al mapa, pero con modificaciones. Y quiero que estés presente cuando se lo presente a mi consejo. ¿Qué? Escuchaste. Si vas a sugerir revoluciones, vas a estar allí para defenderlas. Tus alfas me van a despedazar. Probablemente. Esa casi sonrisa otra vez. Pero algo me dice que puedes manejarlo. Me despidió con un gesto. Caminé hacia la puerta, pero su voz me detuvo. Iris. Me volví. Si Víctor es el traidor que ambos sabemos que es, necesito pruebas. No sospechas. Sus ojos se encontraron con los míos. Encuéntralas. Era una orden, pero también era algo más. Era respeto. Asentí y salí del salón de estrategia con las piernas temblando y el corazón acelerado. Por primera vez desde que llegué a este palacio, no me sentí invisible. Me sentí vista. Y eso era infinitamente más aterrador. La reunión del consejo estaba programada para el atardecer. Eso me daba 6 horas para encontrar algo, lo que fuera, que vinculara a Víctor con el envenenamiento. 6 horas para convertirme en espía. No tenía entrenamiento. No tenía experiencia. Lo único que tenía era desesperación y la certeza de que si no actuaba ahora, Víctor encontraría otra forma de destruir todo desde adentro. Empecé por su habitación. El ala norte estaba más vacía durante el día. La mayoría de los asesores trabajaban en sus oficinas o asistían a los entrenamientos. Me moví por los pasillos como había aprendido a mover toda mi vida. Invisible, silenciosa, insignificante. Una omega no merece una segunda mirada. La puerta de Víctor no tenía cerradura complicada. Otro alfiler. 3 minutos. Clic. Adentro, todo era orden meticuloso. Cama perfectamente tendida, libros alineados por tamaño, ropa doblada con precisión militar. Era el cuarto de alguien que controlaba cada aspecto de su vida, o de alguien que no quería dejar evidencia. Busqué en los cajones. Nada. Bajo la cama. Nada. En el armario. Entre la ropa. Dentro de las botas. Nada.
Estaba a punto de rendirme cuando mis ojos cayeron sobre los libros. Todos eran títulos respetables. Historia, política, filosofía, excepto uno, un tomo delgado sin título en el lomo, escondido entre dos volúmenes más grandes. Lo saqué con cuidado. Las páginas estaban llenas de anotaciones en letra pequeña. Recetas, no de cocina, de muerte. Combinaciones de venenos, dosis letales, métodos de administración que evitaban detección. Y en la última página, una lista de nombres. Damian, completado rey, pendiente Marcus, contingencia. Mi sangre se heló. Esto era más que evidencia. Era una confesión escrita. Encuentras las cosas más interesantes cuando no deberías estar buscando. Me giré bruscamente. Víctor bloqueaba la puerta, su expresión amable pero sus ojos completamente muertos. No había excusa creíble. Estaba atrapada, invadiendo mi privacidad, robando mi propiedad. Cerró la puerta detrás de él con un clic suave que sonó como una sentencia. Pequeña Iris, siempre tan curiosa, siempre metiéndote donde no te llaman. Retrocedí hasta que mi espalda golpeó el armario. El libro todavía estaba en mis manos. Evidencia inútil si no salía viva de aquí. El rey sabe que fuiste tú. Mentí, buscando cualquier ventaja. Ya te está investigando. El rey sospecha, pero sin pruebas. Señaló el libro que yo sostenía. No puede hacer nada. Y tú, querida Iris, no vas a poder entregarle esas pruebas. Dio un paso adelante. Luego otro. Yo calculé distancias. La puerta estaba a 4 metros. Él estaba a 2. Nunca lo lograría. ¿Sabes qué es lo hermoso de los venenos? Víctor habló con la calma de alguien discutiendo el clima. Que pueden parecer muerte natural. Un ataque al corazón, un fallo respiratorio. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Una omega débil que no soportó el estrés de la corte. Si me tocas, él sabrá que fuiste tú. ¿El rey? Se rió. Oh, dulce niña. El rey está demasiado ocupado jugando a la guerra como para preocuparse por una omega tributo. Eres reemplazable. No lo soy. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de toda la rabia y el miedo que había estado conteniendo. Él me pidió que te investigara. Me dio una posición en su consejo. Ya no soy invisible. Víctor se detuvo. Algo cambió en su expresión. ¿Te dio... qué? Y entonces lo entendí. Mi error fatal. Acababa de revelar exactamente cuánto poder había ganado. Exactamente cuánta amenaza representaba ahora. Interesante, murmuró. Mucho más problemático de lo que pensé. Tendré que ajustar mis planes. Se movió rápido, demasiado rápido. Su mano se cerró alrededor de mi garganta, empujándome contra el armario con fuerza suficiente para que el aire abandonara mis pulmones. El frasco cayó al suelo, pero él no lo notó. Solo me miraba con esa expresión vacía que recordaba de hacía 5 años. Debí haberte matado entonces. Susurró. Cuando todavía eras nadie. Ahora eres una complicación. Mis manos arañaron su brazo. No servía de nada. Era alfa. Yo era omega. La biología era cruel. Pero ¿sabes qué? Continuó, apretando más. Quizás esto sea mejor. Tu muerte devastará al rey justo cuando más necesita estar enfocado. Y cuando venga Draven, puntos negros comenzaron a invadir mi visión. El libro cayó de mis manos. Esto era el final. Después de todo, después de finalmente ser vista, iba a morir invisible otra vez en una habitación donde nadie me escucharía gritar. El sonido de astillas explotando llenó el aire. La puerta no se abrió. Se destruyó. Y en el umbral, con ojos que brillaban dorados y una presencia que hacía que el aire mismo vibrara con poder. El rey. No estaba solo. Marcus y Kael lo flanqueaban, pero fue él quien se movió primero. Cruzó la habitación en 2 zancadas imposibles y arrancó a Víctor de mí con tanta fuerza que el asesor salió volando contra la pared opuesta. Colapsé en el suelo, tosiendo, luchando por respirar. Atrévete a tocarla de nuevo. La voz del rey era puro veneno alfa. Y no habrá suficiente de ti para enterrar. Víctor se levantó lentamente, limpiándose sangre del labio. Pero en lugar de miedo, sonrió. Así que es verdad. La omega insignificante se ha vuelto importante.
Miró entre el rey y yo con expresión calculadora. ¡Qué debilidad tan explotable! La única debilidad aquí, dijo Marcus, recogiendo el libro que yo había dejado caer, es la tuya. Esto es evidencia de traición. Asesinato premeditado. Conspiración contra la corona. ¿Y quién lo encontró? Víctor me señaló. Una omega que invadió mi habitación ilegalmente. Cualquier juez descartaría esa evidencia. Yo fui testigo de intento de asesinato. Intervino el rey. Eso no necesita evidencia cuestionable. Kyle ya tenía las manos de Víctor aseguradas con grilletes de hierro. El asesor no resistió, pero su sonrisa nunca vaciló. Esto no termina aquí, dijo mientras lo arrastraban hacia la puerta. Draven ya está en camino, y cuando llegue, cuando todo este palacio caiga, me miró directamente. Lamentarás no haber muerto hoy, pequeña Iris, porque lo que viene será mucho peor. Lo sacaron. Sus palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Me quedé en el suelo, todavía jadeando, todavía temblando. El rey se arrodilló frente a mí. Sus manos, que segundos atrás habían sido armas letales, ahora tocaban mi rostro con una suavidad que me sorprendió. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, aunque mi garganta ardía y probablemente tendría moretones mañana. ¿Qué estabas pensando? Su voz tenía filo ahora, pero no de ira. De miedo. Viniste sola, sin protección. ¿Tienes idea de lo que pudo haber pasado si no llegamos a tiempo? Me pediste pruebas, dije con voz ronca. Las encontré. Te pedí que las buscaras, no que te suicidaras en el proceso. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Eres imposible. Soy efectiva. Nos miramos. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que no era desprecio ni curiosidad. Era preocupación genuina. No vuelvas a hacer algo así, dijo finalmente, ayudándome a ponerme de pie. Si necesitas investigar algo, me lo dices. Si sospechas de alguien, me lo dices. No eres prescindible, Iris. Deja de actuar como si lo fueras. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño. No eres prescindible. Nadie me había dicho eso nunca. Víctor mencionó a Draven, dije, cambiando de tema antes de que las emociones me traicionaran. Dijo que ya estaba en camino. Lo sé. Marcus hojeaba el libro de venenos con expresión sombría. Y según esto, Víctor ha estado coordinando con él por meses. Esto no es solo traición. Es una invasión planeada desde adentro. El rey asintió, su expresión endureciéndose en esa máscara de comando que usaba en público. Pero antes de volver completamente a ser el rey, me miró una vez más. «Ven a la reunión del consejo de todas formas», dijo. «Ahora más que nunca necesito tu mente». Y con eso, se fue, dejándome sola en la habitación destrozada con la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. La guerra no venía. Ya estaba aquí. La reunión del consejo fue exactamente el desastre que esperaba. 8 alfas sentados alrededor de una mesa de guerra, y yo, la única omega, de pie junto al rey mientras él explicaba la traición de Víctor y la amenaza inminente de Draven. Las miradas que recibía oscilaban entre desprecio y franca hostilidad. «Déjame entender esto correctamente», dijo un alfa de barba gris llamado Roderick, veterano de 3 guerras. «¿Quieres que confiemos en la palabra de una omega que admitió haber invadido habitaciones privadas?» «Quiero que confíen en la evidencia», corrigió el rey, golpeando el libro de venenos sobre la mesa, que fue encontrada gracias a ella. «Evidencia que podría haber plantado», murmuró Kyle, aunque su tono era menos hostil que curioso. «No digo que lo hizo, solo que es una posibilidad». «Víctor intentó matarla», intervino Marcus. «Yo estuve allí. Lo vi con mis propios ojos. Quizás porque lo provocó», sugirió otro alfa. «Invadir la habitación de un asesor de la corona es suficiente». La voz del rey resonó en el salón. El silencio cayó instantáneamente. No convoqué este consejo para debatir la validez de Iris. La convoqué para discutir cómo sobrevivimos lo que viene. Señaló el mapa extendido sobre la mesa. Las marcas rojas de las posiciones de Draven se habían multiplicado en las últimas semanas. Víctor confesó coordinación con Draven, lo que significa que nuestras defensas han estado comprometidas por meses. Nuestras rutas de suministro, nuestros movimientos de tropas, todo.
Su mirada recorrió a cada uno de sus generales. Estamos en desventaja y necesitamos ideas nuevas. Atacamos ahora, dijo Roderick sin dudar, antes de que terminen de organizarse. Eso es exactamente lo que esperan, respondí antes de poder detenerme. Todos los ojos se clavaron en mí. El rey me hizo un gesto casi imperceptible. Continúa. Respiré hondo. Víctor les ha estado dando información por meses. Saben cómo piensan. Saben que la respuesta alfa es atacar primero. Ya tienen preparadas las contramedidas. ¿Y tú qué sugieres?, preguntó Kael con genuina curiosidad. ¿Que nos sentemos y esperemos? Sugiero que cambien el campo de juego. Me acerqué al mapa, señalando las manadas pequeñas que Draven había reclutado. Estas manadas no les son leales a él. Les son leales a la idea de ser escuchados, de tener poder. Denles eso antes de que Draven pueda cumplir sus promesas. ¿Darles poder? Roderick se rió amargamente. Son manadas marginales, sin linaje, sin honor. Abrirles las puertas del consejo sería estratégico, interrumpió el rey, estudiando el mapa con renovado interés. Si cortamos su base de reclutamiento, Draven pierde la mitad de su ejército sin disparar una flecha. Es un riesgo enorme, dijo Marcus. Esas manadas podrían traicionarnos igual, o podrían ver que tenemos más que ofrecer que Draven. Moví las piezas en el mapa, mostrando cómo las alianzas podrían redistribuir el poder. Él les promete venganza. Nosotros podemos prometerles futuro. El silencio que siguió fue tenso. Vi el momento en que varios de los generales consideraron la idea y decidieron odiarla de todas formas. Esto viene de una Omega sin experiencia militar, dijo Roderick finalmente. Con todo respeto, mi rey, necesitas consejo de guerreros, no de... ¿De quién? La voz del rey era peligrosamente baja. Termina esa frase, Roderick. El veterano cerró la boca. Iris predijo el patrón de Draven cuando ninguno de ustedes lo vio. Identificó la traición de Víctor cuando todos confiaban en él. Y acaba de proponer una estrategia que podría salvarnos miles de vidas. El rey se puso de pie. Así que si alguien más tiene un problema con su presencia en este consejo, puede retirarse ahora. Nadie se movió. Bien. Implementaremos el plan de Iris con modificaciones tácticas. Marcus, prepara emisarios. Kael, refuerza las defensas perimetrales. Roderick, quiero reportes de inteligencia cada 6 horas. Sus ojos recorrieron la sala. Y si descubro que alguien está trabajando con Draven como Víctor lo hizo, no habrá juicio. Los ejecutaré yo mismo. La reunión terminó con tensión, colgando en el aire como niebla espesa. Los generales salieron uno por uno, algunos con expresiones pensativas, otros claramente furiosos. Marcus fue el último en irse, deteniéndose brevemente para susurrarle algo al rey que no alcancé a escuchar. Cuando finalmente estuvimos solos, el rey se dejó caer en su silla con un suspiro agotado. Eso fue divertido, dije secamente. Una risa corta escapó de él. Genuina. Sobreviviste a una habitación llena de alfas que querían despedazarte. Eso es impresionante. No tenía opción. Siempre hay opción. Podrías haberte quedado callada, dejado que ellos tomaran las decisiones. Me estudió con esa intensidad que ya empezaba a reconocer. Pero no lo hiciste. Me pediste ideas nuevas. Y las diste. Incluso sabiendo que te costaría el respeto de la mitad de mi consejo. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. ¿Por qué? La pregunta era más profunda de lo que parecía. ¿Por qué arriesgar? ¿Por qué exponerme? ¿Por qué importarme? Porque si Draven gana, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, nadie recordará que fui respetuosa o que me mantuve en mi lugar. Solo recordarán que tuve la oportunidad de ayudar y no lo hice. Nos miramos en silencio. El aire entre nosotros se sentía diferente ahora. Menos hostil, más cómplice. Víctor mencionó algo antes de que lo encerraran. Dijo finalmente. Dijo que lo que te hizo hace 5 años debió haberte matado. Mi cuerpo entero se tensó. No tienes que contarme, agregó rápidamente. Pero si hay algo que necesito saber para protegerte mejor. Me torturó. Las palabras salieron planas, sin emoción. Más fácil así. Durante 3 meses en el sótano de mi tío. Nadie preguntó por qué dejé de asistir a las reuniones familiares.
Nadie notó las cicatrices. Y cuando finalmente mi padre lo descubrió, lo único que hizo fue desterrarlo y decirme que me callara porque las omegas que hablan de alfas poderosos terminan siendo las mentirosas. El silencio que siguió fue absoluto. Iris, su voz sonaba rota de una forma que nunca había escuchado. No necesito tu lástima. Levanté la barbilla. Sobreviví. Me hizo más fuerte. Y ahora él está en una celda y yo estoy aquí, ayudando a planear cómo salvar tu reino. Yo gané. Se puso de pie lentamente, caminando hacia mí con pasos deliberados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano. No era un comando, era una oferta. Protección real, dijo. Oficial. Nadie vuelve a tocarte sin enfrentarme a mí primero. Nadie vuelve a cuestionarte sin mi permiso. Y nadie, nunca, vuelve a lastimarte mientras yo respire. Miré su mano extendida. Esto era más que protección. Era alianza. Era reconocimiento. Era peligroso. ¿Y qué quieres a cambio? Porque nada era gratis. Especialmente con alfas. Tu mente, tu honestidad, tu lealtad. Hizo una pausa. Y que confíes en mí lo suficiente para pedirme ayuda antes de invadir habitaciones de traidores tú sola. A pesar de todo, sonreí. Eso último va a ser difícil. Lo sé. Y había algo en su mirada que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, lo decía como algo bueno. Tomé su mano. El momento en que nuestras pieles se tocaron, algo cambió. No fue el vínculo de la luna que las historias prometían. Fue más sutil, como el reconocimiento de dos personas que habían estado luchando solas por demasiado tiempo y finalmente encontraban a alguien que entendía. Tengo condiciones, dije, sin soltar su mano todavía. Por supuesto que las tienes. Acceso total a la biblioteca, incluyendo la sección restringida. Concedido. Voz en decisiones que afecten a omegas y manadas menores. Concedido. Y si alguna vez decides que soy más problema que recurso, lo miré directamente a los ojos. Me lo dices a la cara. Sin mentiras. Sin excusas. Trato. Apretó mi mano una vez antes de soltarla. Y mis condiciones. No más secretos que me pongan en riesgo de perderte. No más misiones solitarias. Y si Víctor o alguien más intenta lastimarte otra vez. Su voz se endureció. Me lo dices inmediatamente. Asentí. La alianza estaba sellada, frágil como el cristal, peligrosa como el fuego, pero era nuestra. Y mientras salía del salón de estrategia, sentí por primera vez que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad no solo de sobrevivir este palacio, sino de cambiarlo. La luna roja llegó 3 semanas después. No era literal. El color carmesí que pintaba el cielo era el nombre que la manada le daba a la ceremonia más sagrada, la renovación del vínculo entre el alfa líder y su pueblo. Una noche donde las jerarquías se disolvían bajo el peso de la tradición, y todos, desde el guerrero más poderoso hasta el omega más humilde, se reunían como iguales bajo las estrellas. Elena me explicó todo mientras preparaba mi vestido ceremonial. Es importante que entiendas, dijo, ajustando las mangas de tela blanca, que esta noche no eres la omega tributo, no eres la asesora del rey, eres parte de la manada, y la manada se cuida mutuamente. Incluso los que me desprecian, especialmente esos. Sonrió con complicidad. La luna roja tiene una forma de revelar verdades incómodas. Algunos descubrirán que no te odian tanto como pensaban. El ceremonial comenzó al anochecer en el claro del bosque al norte del palacio. Antorchas formaban un círculo perfecto alrededor de un altar de piedra antigua donde ardía un fuego ceremonial. El olor a salvia y cedro flotaba en el aire, mezclándose con las esencias de docenas de alfas, betas y omegas, reunidos en silenciosa expectación. El rey llegó último, como marcaba la tradición, pero no con su armadura de guerra o su corona de autoridad. Vestía igual que todos los demás, túnica simple, pies descalzos, sin adornos que lo distinguieran, y cuando nuestras miradas se encontraron a través del círculo, vi algo en sus ojos que no había visto antes: vulnerabilidad. La ceremonia comenzó con cánticos antiguos, en un idioma que no comprendía completamente, pero que sentía en los huesos. Elena me había explicado que eran palabras de los primeros lobos, cuando las manadas todavía hablaban el lenguaje de la luna. Cada alfa, cada beta,
Cada omega cantaba, y sus voces se entrelazaban creando una armonía que hacía vibrar el aire mismo. Luego vinieron las confesiones. Uno por uno, miembros de la manada se acercaban al fuego y hablaban sus verdades. Errores cometidos, miedos guardados, gratitudes no expresadas. Era brutal en su honestidad y hermoso en su catarsis. Kyle confesó que había envidiado al rey desde que eran niños. Marcus admitió que dudaba de sus propias decisiones constantemente. Una omega joven lloró mientras hablaba de un bebé perdido que nunca había podido llorar en público. Y entonces me tocó a mí. No quería hacerlo. Cada fibra de mi ser gritaba que mantuviera mis secretos enterrados donde nadie pudiera usarlos contra mí. Pero las miradas expectantes, el peso de la tradición y algo más profundo que no sabía nombrar me empujaron hacia el fuego. Mi voz sonó demasiado pequeña. Carraspeé. Intenté de nuevo. Pasé toda mi vida creyendo que era invisible, porque no valía la pena ser vista. Y cuando llegué aquí, esperaba más de lo mismo. Mis ojos encontraron al rey sin planearlo, pero alguien me vio de todas formas. Y eso me asusta más que ser ignorada, porque ahora tengo algo que perder. El silencio que siguió se sentía sagrado. Cuando regresé a mi lugar en el círculo, Helena apretó mi mano brevemente, un gesto pequeño que significaba todo. El rey fue el último en acercarse al fuego. El líder siempre confesaba último, exponiendo sus debilidades para que su manada supiera que él también era imperfecto, que él también necesitaba perdón. Juzgué mal, dijo con voz clara que llegaba a cada rincón del claro. Cuando Iris llegó como tributo, la vi como una transacción, un pago por protección, no como una persona. Hizo una pausa, y vi el costo de esas palabras en la tensión de sus hombros. Mi padre me enseñó que los alfas lideran con fuerza, pero él estaba equivocado. La fuerza sin sabiduría es solo brutalidad. Y la sabiduría puede venir de donde menos lo esperas. Me miró directamente entonces, y en sus ojos vi algo que hizo que mi respiración se detuviera. Lamento haberte fallado cuando llegaste. Lamento no haberte protegido cuando más lo necesitabas. Y prometo, ante esta manada y bajo esta luna, que nunca volveré a cometer ese error. No eran solo palabras. Era una promesa sellada con testigos. Irrompible. Algo caliente y peligroso se movió en mi pecho. La ceremonia continuó con el ritual del fuego compartido. Cada miembro de la manada tomaba una brasa del fuego central y la llevaba a una antorcha personal, simbolizando que todos compartían la misma llama, la misma vida. Cuando me tocó, mis manos temblaban mientras sostenía la brasa ardiente. El calor me mordía la piel, pero no me quemaba. No si lo hacía correctamente. Encendí mi antorcha y la sostuve en alto junto con 200 más. El claro se llenó de luz dorada, transformando la noche en día. Y entonces, el rey habló las palabras finales. Somos uno, en fuerza, en debilidad, en victoria, en derrota. Lo que afecta a uno, nos afecta a todos. Esta es nuestra verdad. Este es nuestro vínculo. Este es nuestro vínculo. Repetimos todos al unísono. La ceremonia terminó, pero la noche no. La tradición dictaba que después de las confesiones venía la celebración. Música, comida, danzas bajo las estrellas. Las jerarquías permanecían disueltas hasta el amanecer, y vi a guerreros compartir bebida con omegas, a betas bailar con alfas, a la manada siendo realmente una. Yo me mantuve al margen, observando. Todavía no me sentía parte de esto, no completamente, pero por primera vez quería estarlo. ¿No bailas? La voz del rey me sobresaltó. Había aparecido a mi lado sin que lo notara. 2 copas de vino en las manos. Me ofreció una. No sé cómo. Admití. Mentira. Vi cómo te movías cuando luchaste contra Víctor. Tienes ritmo. Eso era supervivencia, no baile. A veces son lo mismo. Tomó un sorbo de su copa, observando a su manada con expresión pensativa. ¿Qué pensaste de la ceremonia? ¿Que es peligroso exponer tus debilidades así? Sí, pero también es liberador. Me miró. ¿Tu confesión era verdad? ¿Te asusta ser vista? Podía mentir, desviar, cambiar de tema. Pero algo en esta noche, en la forma en que la luna roja pintaba su rostro de plata y sombras, me hizo querer ser honesta. Me aterra.
confesé. Porque la gente invisible puede sobrevivir cualquier cosa, pero la gente vista, esa puede ser destruida. O protegida. Su voz era suave pero firme. No estás sola en esto, Iris. No más. Nos quedamos en silencio, lado a lado, observando a la manada bailar. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, dijo: ¿Sabías que tu aroma cambió? Me tensé. El aroma de un omega era íntimo, personal. Que un alfa lo comentara significaba que había estado prestando atención, mucha atención. Cambió como, cuando llegaste, olías a miedo, a resignación, como si ya estuvieras derrotada. Giró para mirarme completamente. Ahora hueles a bosque después de la tormenta, a tierra fértil y crecimiento nuevo, a posibilidad. Mi corazón latía demasiado rápido. ¿Y eso es, bueno? Es honesto. Extendió su mano. Baila conmigo. Dije que no sé, y yo digo que no importa. Bajo la luna roja nadie juzga. Sonrió, y era una sonrisa real, cálida, diferente a cualquier expresión que le hubiera visto antes. Confía en mí. Tomé su mano. Nos movimos hacia el centro del claro donde otras parejas bailaban sin estructura, sin reglas, solo siguiendo el ritmo de tambores antiguos. Él me guió con paciencia, sus manos firmes en mi cintura, dándome espacio para respirar, pero manteniéndome lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor. Esto es extraño, murmuré. ¿Qué parte? ¿Bailar con el rey o admitir que no eres tan invisible como pensabas? Ambas. Se rió. El sonido era rico y genuino, y me di cuenta de que nunca lo había escuchado reír así. Me gustó más de lo que debería. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un momento. Depende de la pregunta. Cuando Víctor te lastimó, ¿por qué nunca lo reportaste? ¿Por qué guardaste silencio? La pregunta me golpeó como agua helada. Podía sentir viejas heridas abriéndose, porque nadie habría creído a una omega sobre un alfa respetado, porque mi familia valoraba la reputación más que mi bienestar, y porque tragué el nudo en mi garganta, porque parte de mí creía que merecía lo que me pasó, por ser débil, por ser omega. Sus manos se tensaron en mi cintura. Escúchame bien, Iris. Su voz era baja pero intensa. Nada de lo que te pasó fue tu culpa. Nada. Víctor era un monstruo. Tu familia falló en protegerte. Pero tú no eres débil. Eres la persona más fuerte que conozco. Las lágrimas amenazaron con caer. Las contuve. No llores. Susurró. No aquí. No ahora. Esta noche es para sanar, no para sangrar. Tenía razón. Respiré hondo, empujando el dolor de vuelta a donde vivía siempre, en ese lugar oscuro que había aprendido a ignorar. Seguimos bailando mientras la noche se hacía más profunda y las estrellas brillaban más intensas. Y en algún momento, sin darme cuenta de cuándo exactamente, mi cabeza terminó apoyada en su hombro y sus brazos me rodeaban completamente. No era amor. Todavía no. Pero era algo igual de peligroso. Era esperanza. El ataque llegó 2 días después de la luna roja. No con el rugido de guerra que esperábamos, sino con el silencio de serpientes deslizándose entre la hierba. Draven era más inteligente de lo que habíamos anticipado. No atacó las murallas. Atacó la fuente de agua. Fue Marcus quien descubrió el veneno al amanecer. El mismo Marcus que había bebido de esa fuente durante 20 años sin cuestionar nunca su pureza. Colapsó a media frase durante el entrenamiento matutino, convulsionando mientras espuma blanca se formaba en sus labios. Para cuando llegué a la enfermería, Elena ya tenía 5 casos más. Todos guerreros. Todos habían bebido del pozo norte antes del alba. Es acónito otra vez, dije, identificando el olor inmediatamente. Pero mezclado con algo más, algo que acelera la absorción. ¿Puedes hacer el antídoto? Elena trabajaba frenéticamente, dividiendo su atención entre 5 pacientes que se morían simultáneamente. Sí, pero necesito tiempo. No tenemos tiempo. Su voz se quebró. Marcus tiene minutos, tal vez. El rey irrumpió en la enfermería con Kyle y Roderick detrás de él. Su mirada encontró a Marcus, luego a mí. ¿Puedes salvarlo? Puedo intentarlo. Entonces inténtalo. El resto de ustedes conmigo. Si envenenaron el agua es porque ya están aquí. Tenía razón.
Mientras yo trabajaba preparando el antídoto con manos que se negaban a temblar, las alarmas comenzaron a sonar. No las campanas de ceremonia, las de guerra. Draven había atacado. Los gritos llegaban desde el patio. Choque de acero contra acero. Rugidos alfa de furia y dolor. Yo bloqueé todo, enfocándome únicamente en las medidas precisas. Carbón activado, atropina, raíz de jengibre para estabilizar. Todo en proporciones exactas, o Marcus moriría. Iris. La voz de Elena era urgente. Los otros 4 también necesitan dosis. Lo sé. Dame 30 segundos. 20 segundos después, el primer antídoto estaba listo. Se lo administré a Marcus directamente en la vena. Conté. 10 segundos. Las convulsiones disminuyeron. 20 segundos. Su respiración se estabilizó. 30 segundos. Sus ojos se abrieron, confundidos pero vivos. Quédate quieto, ordené, ya moviéndome hacia el siguiente paciente. Elena, mantén a Marcus hidratado. Esto todavía no termina. Salvé a los 5. Todos vivieron. Pero para cuando el último estaba estable, el sonido de la batalla había llegado hasta las puertas de la enfermería. Necesitas ir al refugio, dijo Elena, bloqueando la puerta con su cuerpo. Esto se está volviendo feo. No puedo. Si hay más heridos, yo puedo manejar heridas. Tú eres demasiado importante para el rey como para arriesgarte. Importante. La palabra se sentía extraña en mi lengua. La puerta explotó hacia adentro, no con la fuerza de un ariete, sino con la precisión de alguien que sabía exactamente dónde golpear. Y en el umbral, cubierto de sangre que no era completamente suya, estaba Víctor. «Hola, pequeña Iris», dijo con esa sonrisa que nunca dejaría de odiar. Extrañaba nuestras conversaciones. Te escapaste. La acusación era innecesaria. Él estaba aquí. Eso era evidencia suficiente. Draven tiene amigos en lugares inesperados, incluyendo tu prisión. Entró a la enfermería, ignorando completamente a Elena, quien agarró un bisturí como arma. Pero no vine a charlar sobre logística. Vine a terminar lo que empecé. Elena se lanzó hacia él con valentía suicida. Víctor la golpeó casualmente, enviándola contra la pared donde cayó inconsciente. Siempre las heroínas, comentó, acercándose a mí con pasos lentos, disfrutando mi miedo. ¿Por qué no pueden aceptar que algunas historias no tienen finales felices? Retrocedí hasta que mi espalda golpeó la mesa de suministros. Mis dedos buscaron a ciegas algún arma, cualquier cosa. El rey está ocupado peleando en el patio, continuó Víctor. Sus mejores guerreros están defendiendo las murallas. Nadie va a venir a salvarte esta vez. Sacó un cuchillo de su cinturón. Y cuando te encuentren, cuando vean lo que te hice, él se romperá. Y un rey roto es un reino caído. No soy tan frágil como crees. Oh, pero sí lo eres. Recuerdo exactamente qué tan frágil. No esperé a que terminara. Mis dedos habían encontrado lo que buscaban. Un frasco de ácido usado para esterilizar instrumentos. Lo lancé directo a su cara. Víctor gritó, el ácido quemando su piel y ojos. Tropezó hacia atrás, ciego y furioso. Yo corrí, no hacia la puerta sino hacia la ventana. Segundo piso. Salto peligroso. Mejor que morir aquí. Pero antes de poder alcanzar la ventana, sus manos me agarraron, arrancándome hacia atrás con fuerza brutal. Caímos juntos, rodando por el suelo. El cuchillo apareció, buscando mi garganta. Lo detuve con ambas manos en su muñeca. Fuerza omega contra fuerza alfa. Biología cruel otra vez. Siempre supe que morirías gritando. Susurró Víctor, presionando el cuchillo más cerca. La punta rozó mi piel. Sentí sangre caliente deslizándose por mi cuello. Y entonces el mundo explotó en oro. No literalmente. Pero así se sintió cuando el rey atravesó la puerta con una presencia tan abrumadora que el aire mismo vibró. Sus ojos brillaban con ese oro alfa que solo aparecía cuando el control se quebraba completamente. Lo que pasó después fue brutal y rápido. El rey arrancó a Víctor de mí con una mano. Lo lanzó contra la pared con suficiente fuerza para quebrar huesos. Víctor intentó levantarse. El rey lo golpeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada impacto era venganza por cada vez que Víctor me había lastimado, cada cicatriz que había dejado.
cada pesadilla que había causado. «Basta». Mi voz lo detuvo cuando nada más lo habría hecho. «Ya está. Ya terminó». El rey respiraba como animal salvaje, sus manos manchadas de sangre, su expresión salvaje. Pero lentamente, muy lentamente, el oro en sus ojos se desvaneció. Se volvió hacia mí. «Estás sangrando. Estoy viva». Cruzó la habitación en 2 pasos, sus manos temblando mientras tocaban mi rostro, mi cuello, verificando cada herida. Llegué tarde. Otra vez llegué tarde y casi... Pero no, cubrí sus manos con las mías. «Estoy aquí. Estoy bien. No estás bien. Te lastimó. Otra vez». Su voz se quebró. «Prometí protegerte y fallé. Me salvaste. Eso es lo que importa». Nos miramos. Y en ese momento, con Víctor inconsciente en el piso y el sonido de batalla todavía resonando afuera, algo fundamental cambió entre nosotros. Cuando escuché que habías entrado a la enfermería, dijo lentamente. Cuando me dijeron que Víctor estaba aquí, yo... Cerró los ojos. Nunca he sentido tanto miedo en mi vida. Y me di cuenta de algo terrible. ¿Qué? Abrió los ojos. Y lo que vi allí me robó el aliento. Que perderte sería perderlo todo. Mi reino, mi corona. Nada de eso importa comparado con... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Yo sabía, porque sentía lo mismo. El sonido de pasos nos interrumpió. Kael apareció en la puerta, sangrando de una herida en el hombro pero vivo. «Ganamos», dijo. Draven se retiró. Perdió demasiados hombres en el primer asalto. Vio a Víctor en el suelo. «Y veo que manejaste tu propia batalla. Llévenselo», ordenó el rey sin apartar sus ojos de mí. «Esta vez va a una celda donde ni dioses podrían liberarlo». Guerreros entraron, arrastrando a Víctor afuera. Helena comenzó a despertar, adolorida pero funcional, y yo me quedé de pie frente al rey, todavía sintiendo el calor de sus manos en mi rostro. «La estrategia funcionó», dije, necesitando romper la intensidad del momento. «Los emisarios que enviaste. Por eso Draven no tenía suficientes hombres. Las manadas pequeñas eligieron tu lado». «Nuestra estrategia», corrigió. «Tu idea. Mi ejecución. Somos equipo». «Equipo». La palabra se sentía pequeña para lo que realmente éramos, pero todavía no teníamos nombre para esto. «Ven», dijo finalmente, ofreciéndome su mano. «Necesitas atención médica adecuada, y yo necesito...» Hizo una pausa. «Necesito saber que estás a salvo». Tomé su mano, y mientras salíamos de la enfermería hacia un palacio que todavía olía a batalla y victoria, supe con absoluta certeza. Esto ya no era alianza. Esto era algo mucho más peligroso. Esto era amor. La victoria había dejado cicatrices. El palacio olía a humo y sangre seca durante días después del ataque. 32 guerreros caídos, 47 heridos. Draven había huido, pero no sin dejar su marca. Y Víctor finalmente estaba en una celda tan profunda que la luz del sol nunca la alcanzaría. Pero a pesar de las pérdidas, algo había cambiado fundamentalmente en la manada. Me di cuenta durante la primera reunión del consejo después de la batalla. Cuando entré al salón de estrategia, esperando las miradas de desprecio habituales, encontré algo diferente. Respeto. Roderick asintió cuando pasé. Kael me ofreció una silla. Marcus, todavía débil por el envenenamiento, pero vivo gracias a mí, sonrió genuinamente. «Salvaste mi vida», dijo simplemente. «Eso me convierte en deudor tuyo. No me debes nada. Toda mi manada te debe todo», corrigió. «Y no soy el único que lo sabe». Tenía razón. Durante los días siguientes, omegas que antes me ignoraban comenzaron a buscarme. Querían consejos sobre hierbas medicinales. Querían hablar sobre cómo navegar un palacio que no estaba diseñado para ellos. Querían saber cómo una omega invisible se había vuelto indispensable. «No tengo respuestas mágicas», les decía. «Solo usé lo que nadie esperaba que tuviera. Conocimiento. Pero era más que eso. Y todos lo sabíamos. Era el rey. Él había cambiado todo sin decir una palabra. La forma en que me consultaba abiertamente. La forma en que defendía mis ideas incluso cuando sus generales protestaban. La forma en que su mirada me buscaba en cualquier habitación. Como si necesitara confirmar que todavía estaba allí.
y la forma en que yo hacía exactamente lo mismo. La conversación llegó una semana después de la batalla, en el silencio de su estudio privado. Él había pedido verme, pero cuando llegué no había mapas ni reportes. Solo él, de pie junto a la ventana, observando el atardecer pintar el cielo de oro y carmesí. Draven enviaron un emisario, dijo sin volverse. Quiere negociar términos. ¿Y qué quiere? Tierra, poder, un asiento en mi consejo. Finalmente me miró. Y quiere que te entregue a ti. Mi sangre se enfrió. ¿Qué? Dice que eres demasiado peligrosa. Que una omega con tu inteligencia es una amenaza para el orden tradicional. Que si realmente quiero paz, necesito eliminar la fuente de... ¿Cómo lo llamó? Cambio radical. Sus manos se cerraron en puños. Por supuesto le dije que fuera al infierno. ¿Y si la paz dependiera de eso? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Y si entregarme salvara vidas? Me miró como si hubiera dicho algo blasfemo. No. Pero... no. Cruzó la habitación en 3 pasos, sus manos enmarcando mi rostro con una urgencia que me robó el aliento. Escúchame bien, Iris. No hay negociación. No hay término. No hay circunstancia en este mundo, o el siguiente donde te entregaría a alguien, especialmente no a un cobarde que ataca fuentes de agua, porque sabe que no puede ganar en campo abierto. Tu reino. Mi reino es más fuerte contigo en él. Su voz se suavizó. Tú lo hiciste más fuerte. Cambiaste cómo mis guerreros ven a las omegas. Cambiaste cómo las manadas pequeñas ven la corona. Cambiaste... Hizo una pausa, vulnerable de una forma que nunca lo había visto. Me cambiaste a mí. El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico. Cuando llegaste aquí, continuó, yo era el rey que mi padre me entrenó para ser. Fuerte, inflexible, seguro de que mi camino era el único correcto. Una risa amarga. Y entonces apareció una omega que abrió cerraduras con alfileres, memorizó libros prohibidos, y me demostró que la fuerza sin sabiduría es solo arrogancia. No hice nada especial. Hiciste todo. Sus pulgares acariciaron mis mejillas con una ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos. Y en algún momento, entre tus ideas revolucionarias y tu valentía suicida, yo... caí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Me enamoré de ti, Iris, completamente, irrevocablemente. Respiró profundo, como si las palabras hubieran costado todo su valor. Y sé que esto complica todo. Sé que probablemente no sientes lo mismo. Sé que tal vez me ves como el rey que te juzgó mal, o el alfa que llegó tarde para salvarte. Pero necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que tú no eres una alianza estratégica o un recurso valioso. Eres... todo. Terminé su frase, mis propias manos levantándose para cubrir las suyas. Para mí también. El silencio que siguió era del tipo que cambia destinos. ¿Estás diciendo...? No terminó la pregunta. No se atrevió. Estoy diciendo que pasé toda mi vida creyendo que el amor era un lujo para gente que importaba. Y tú me demostraste que yo importo. Las lágrimas amenazaban ahora, calientes y honestas. Estoy diciendo que cuando Víctor me atacó, lo único que pensé fue que no podía morir sin decirte que tú eres la razón por la que finalmente quiero ser vista. Sus labios encontraron los míos con una desesperación que hablaba de semanas contenidas, de palabras no dichas, de miedo convertido en alivio. El beso era suave y urgente al mismo tiempo, una promesa sellada con algo más profundo que palabras. Cuando finalmente nos separamos, ambos temblábamos. «Cásate conmigo», dijo sin preámbulo. No como alianza política, no como movimiento estratégico, como compañera destinada, como igual, como la otra mitad de algo que no sabía que estaba roto hasta que tú lo reparaste. Tu consejo odiará esto. Mi consejo aprenderá a vivir con ello. Las manadas tradicionales protestarán. Que protesten. Cambiaremos las tradiciones. Draven usará esto como excusa para atacar de nuevo. Dejemos que lo intente. Su sonrisa era feroz, porque ahora tiene que enfrentarse no solo a un rey, sino a una reina que puede vencerlo sin siquiera desenvainar una espada. Reina.
La palabra resonó en mi pecho como campana de guerra. Necesito condiciones, dije, porque incluso en esto necesitaba ser yo misma. Por supuesto que las tienes. Y sonaba divertido, orgulloso. Voz real en todas las decisiones. No consejo, autoridad real. Concedido. Cambios legislativos para proteger a omegas en todas las manadas bajo nuestro dominio. Ya estaba trabajando en esos documentos. Y educación, bibliotecas abiertas, conocimiento accesible para todos, no solo para alfas privilegiados. Eso va a causar una revolución. Esa es la idea. Nos miramos. Y en ese momento yo supe, y él supo, que esto no era solo matrimonio. Era reforma. Era cambio. Era todo lo que ambos habíamos estado luchando por separado, ahora unidos en algo más poderoso que la suma de sus partes. ¿Es esto un sí? Preguntó con esa casi sonrisa que había aprendido a amar. Es un sí con términos y condiciones. Los únicos tipos de síes que valen la pena. Me besó de nuevo, y esta vez fue más lento, más profundo, saboreando el momento porque ambos sabíamos que el mundo afuera seguía siendo peligroso, que Draven todavía acechaba, que habría más batallas por venir, pero ahora las enfrentaríamos juntos. El anuncio se hizo una semana después, durante una ceremonia que redefinió protocolos centenarios. No fue en el Salón del Trono, fue en el mismo claro del bosque donde habíamos celebrado la luna roja, con toda la manada como testigos. El rey habló primero, su voz clara y firme. Hoy no solo nombro una reina, nombro una igual, una compañera, una visionaria que ha demostrado que el poder verdadero no ruge, susurra, y en sus susurros ha cambiado un reino. Luego me tocó a mí, y mientras miraba a cientos de rostros, algunos escépticos, algunos esperanzados, muchos simplemente curiosos, sentí el peso de lo que esto significaba. No nací para ser reina, dije honestamente. Nací para ser invisible, pero alguien me enseñó que ser vista no es debilidad, es revolución. Encontré sus ojos grises entre la multitud. Y juntos vamos a revolucionar todo lo que está roto, empezando con la idea de que algunos nacen para liderar y otros para obedecer. En mi reino, todos tienen voz. En mi reino, el conocimiento es poder. Y en mi reino, nadie volverá a ser invisible. El silencio que siguió era expectante. Y entonces, lenta pero segura, la manada comenzó a arrodillarse, no en sumisión, en reconocimiento. Marcus fue el primero, luego Kael, luego Roderick. Incluso los guerreros más viejos, los más tradicionales, doblaron sus rodillas ante la omega que había salvado sus vidas y cambiado sus mentes. El rey tomó mi mano. «Te presento», dijo con voz que llegaba a cada rincón del claro, «a tu luna, a tu reina, a Iris de la casa Monterre, quien a partir de hoy gobierna a mi lado con toda la autoridad de la corona». Y mientras la manada rugía su aprobación, mientras las antorchas se encendían y la ceremonia se convertía en celebración, yo miré al hombre que me había visto cuando nadie más lo hizo, y supe, con absoluta certeza, que esto era solo el comienzo. La omega despreciada había despertado, y el reino nunca volvería a ser el mismo. 6 meses después, la biblioteca había crecido. Ya no era solo la colección privada de un rey, guardada celosamente detrás de puertas cerradas. Ahora tenía 3 salas nuevas, cada una dedicada a diferentes ramas del conocimiento: historia, ciencias, medicina y, lo más revolucionario, una sección entera de estrategia militar abierta a cualquiera con la inteligencia para comprenderla. Porque ese era el nuevo mundo que estábamos construyendo, uno donde el conocimiento no era privilegio, sino derecho. Caminé entre los estantes, observando a omegas, betas y alfas estudiando lado a lado. Una omega joven memorizaba textos de ingeniería. Un beta dibujaba mapas estelares. Incluso había 2 alfas jóvenes, claramente de manadas tradicionales, leyendo sobre agricultura sostenible con expresiones de concentración absoluta. «Lo hiciste posible», dijo una voz detrás de mí. Me volví. Elena estaba allí, con una pila de manuscritos médicos bajo el brazo. En los últimos meses se había convertido en más que mi mentora.
Era mi amiga, la primera verdadera que había tenido. No fui solo yo, respondí. Fue todo el consejo. Incluso Roderick votó a favor, después de que lo amenazaras con estadísticas de mortalidad infantil durante 3 horas seguidas. Datos convincentes son datos convincentes. Helena se rió, la reina más terrorífica del norte, armada con libros y lógica implacable. Reina. Todavía me sorprendía escuchar esa palabra asociada a mí, pero había aprendido a llevarla, no como corona pesada, sino como responsabilidad elegida. ¿Cómo va el nuevo hospital?, pregunté mientras caminábamos juntas hacia la salida. Abrirá la próxima semana, 20 camas, 5 sanadores entrenados, y gracias a tus reformas, también tendremos 2 omegas especializadas en venenos. Me miró con picardía. Me pregunto dónde aprendieron eso. No tengo idea de qué hablas. Salimos al patio principal. El palacio había cambiado en estos meses. Más abierto, más luminoso. Las paredes que antes intimidaban, ahora acogían. Y en el centro de todo, supervisando entrenamientos con esa mezcla de autoridad y paciencia que lo definía, estaba él, mi rey, mi compañero, mi igual. Como si sintiera mi mirada, se volvió y sonrió. Esa sonrisa que reservaba solo para mí, la que transformaba al guerrero temible en el hombre que me había enseñado que ser amada no era debilidad. Reunión del consejo en 1 hora, dijo Kyle, pasando junto a mí con una reverencia que ya no era de obligación, sino de respeto genuino. Draven envió otro emisario. Esta vez dice que realmente quiere paz. ¿Qué tan creíble es? Perdió 3 territorios más el mes pasado. Las manadas pequeñas siguen eligiéndonos. Está desesperado. Kyle se encogió de hombros. Tu estrategia funcionó demasiado bien. Nuestra estrategia, corregí automáticamente, porque esa era otra cosa que había cambiado. Ya no era yo contra el mundo. Eran nosotros, una manada real, una familia elegida. La reunión del consejo fue tensa pero productiva. Draven ofrecía rendición condicional. Mantendría sus territorios originales, pero reconocería nuestra soberanía. Pagaría reparaciones por el ataque. Y lo más importante, aceptaría nuestras reformas en sus propias tierras. Es trampa, dijo Roderick inmediatamente. Draven no se rinde. Está planeando algo. Por supuesto que está planeando algo, respondí, estudiando el mapa. Pero nosotros también. Y nuestra ventaja es que él sigue subestimando a las omegas. Elabora, ordenó el rey, reclinándose en su silla con esa expresión que reconocía como su «Mi reina está a punto de ser brillante». Draven cree que las reformas son debilidad, que abrir bibliotecas y educar omegas nos hace vulnerables. Moví las piezas en el mapa, pero cada omega educada es una red de información. Cada manada pequeña que gana voz es un aliado leal. Estamos construyendo algo que él nunca podrá conquistar porque no es territorio, es cultura. Marcus silbó bajo. Guerra de ideas en lugar de guerra de espadas. Exactamente. Aceptamos su rendición. Implementamos nuestras reformas en sus tierras. Y en 5 años, sus propias omegas exigirán el cambio que él está intentando evitar. Miré al rey. Lo vencemos sin pelear. Con paciencia y evolución. El silencio que siguió era pensativo. Todos a favor, dijo finalmente el rey. Todas las manos se levantaron. Incluso Roderick, quien todavía prefería soluciones militares, reconocía la elegancia de la estrategia. Entonces está decidido. Marcus, prepara la respuesta. Kyle, quiero inteligencia constante sobre movimientos de Draven. Y Roderick, una pausa significativa. Entrena a esas 2 omegas que solicitaron unirse a la Guardia Real. Roderick pareció tragar vidrio. ¿Omegas? ¿En la guardia? Una de ellas venció a 3 de tus mejores guerreros en combate cuerpo a cuerpo la semana pasada. Intervine dulcemente. Y la otra tiene puntería perfecta con arco. ¿O tu problema es con sus capacidades o con su designación? Yo no tengo problema, mi reina. Excelente. Entonces esperamos grandes cosas de tu entrenamiento. La reunión terminó. Los consejeros salieron, algunos sacudiendo cabezas, otros sonriendo. El cambio era lento, pero era real. Cuando estuvimos solos,
El rey me atrajo hacia él con esa familiaridad que habíamos construido en noches de estrategia compartida y mañanas de café robado antes de que el palacio despertara. «Eres implacable», murmuró contra mi cabello. «Aprendí del mejor. Mentira. Tú me enseñaste a mí». Nos quedamos así, en el silencio cómodo de dos personas que habían luchado tanto para llegar aquí que cada momento de paz se sentía ganado. «¿Te arrepientes?», preguntó de repente. «De todo esto, de elegir este camino». Pensé en la Omega que había llegado en ese carruaje hace meses. Silenciosa, rota, invisible. Pensé en todo lo que había sobrevivido para llegar a este momento. No me arrepiento de nada, dije honestamente, porque cada cicatriz, cada momento terrible, cada vez que fui ignorada, me trajeron aquí, a esto, a nosotros, a revoluciones silenciosas y bibliotecas abiertas, y a un rey que aprendió que escuchar no es debilidad, y a una reina que demostró que el poder verdadero susurra. Me besó suavemente. «Te amo. Por si no te lo he dicho hoy. Me lo dijiste esta mañana y anoche. Y nunca es suficiente». Sonreí contra sus labios. «Te amo también, incluso cuando eres dramático. Especialmente cuando soy dramático». Esa noche, mientras la luna pintaba el palacio de plata, me paré en el balcón de nuestros aposentos privados. Podía ver el reino extendiéndose hacia el horizonte. Tierras que ahora gobernaba. Gente que ahora protegía. Un futuro que ahora moldeaba. ¿En qué piensas? El rey apareció detrás de mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. «En preguntas», dije, en esa primera pregunta que hice cuando llegué aquí. «¿Cuál? ¿Qué haces cuando el destino te ata a alguien que ni siquiera cree que mereces vivir?» Recité las palabras que había abierto esta historia. «Ya tengo la respuesta». «¿Y cuál es?» Me volví en sus brazos, encontrando esos ojos grises que me habían visto cuando nadie más lo hizo. «Demuestras que el destino se equivocó, que tú vales todo, y que la persona que no lo vio al principio toque su rostro con ternura. Esa persona aprende, crece, y se convierte en alguien digno de pararse a tu lado. Yo no era digno de ti, pero lo eres ahora, porque elegiste cambiar, elegiste ver». Nos besamos bajo la luna, bajo las estrellas que habían sido testigos de cada batalla, cada victoria, cada momento que nos había traído aquí. Y mientras el viento llevaba susurros de cambio a través del reino, mientras las bibliotecas brillaban con luz de conocimiento compartido, mientras omegas en territorios lejanos comenzaban a soñar con posibilidades que antes eran imposibles, yo supe, con la certeza que solo viene de haber sobrevivido lo imposible, que esta no era historia de destino, era historia de elección. La elección de no permanecer invisible, la elección de no aceptar el mundo como era, sino luchar por el mundo que podría ser, y la elección más importante de todas, elegir el amor, no como escape, sino como revolución. Porque al final, eso fue exactamente lo que el amor había sido para nosotros, una revolución silenciosa que cambió un reino. Porque al final, su amor no fue la recompensa, fue la consecuencia de mi propia revolución, y juntos habían demostrado que los finales felices no se encuentran, se ganan. Un susurro revolucionario y una verdad inconveniente a la vez. La Omega despreciada se había convertido en la mente más respetada del reino. El rey que juzgó mal había aprendido que la sabiduría no ruge, y juntos habían demostrado que los finales felices no se encuentran, se construyen. Un susurro revolucionario a la vez. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.